El escritor colombiano Enrique Serrano participó en un encuentro literario organizado por el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos el pasado jueves 7 de junio de 2018. Durante el encuentro, con alumnos del Reyes y público general del Centro Cultural, Serrano habló sobre su más reciente libro, Colombia, Historia de un Olvido. Daros la bienvenida tanto a nuestro alumnado, que está en su casa, como a todos los demás invitados, que veo también hay gente ya como muy asidua a venir al Centro Cultural a actividades. Hoy hemos cambiado el horario, queríamos que fuese a las 2 de la tarde, porque sí veíamos la necesidad de que nuestro alumnado pudiese compartir este encuentro con Enrique Serrano. Enrique Serrano es amigo de la casa, voy a decir de la casa física de Reyes Católicos, pero es gran amigo de España, como vais a ver ahora. Yo creo que se ha metido en un, no voy a decir un agujero, pero sí en un poquito así como de problemas, de cada vez que escribe y hace un ensayo, porque él se cuestiona muchas cosas que quizá a lo mejor a alguna parte de Colombia pues le suena todavía un poquito raro, ¿no? De cuestionar de qué pasó en esa famosa colonización española aquí. Enrique es escritor, es ensayista, es filósofo, es profesor de la universidad, conectado con la Universidad del Rosario, con la Universidad también Javeriana, o sea, con grandes universidades de aquí de Colombia. Tiene varios títulos, el que hoy creo que nos vamos a centrar un poquito más será el último, el de Colombia, Historia de un Olvido, pero también tiene otro que se llama ¿Por qué fracasa Colombia? O sea, es una persona que se cuestiona cosas. No se queda sentado, como a lo mejor algunos alumnos, cuando empezáis a estudiar en cualquier colegio, pensáis que a eso venís, a estar sentado en un sitio y a escuchar las palabras que todo lo que nos cuenta el profesor es verdad. A veces sí, pero a veces hay otra perspectiva. Y yo creo que Enrique hoy nos lo va a demostrar, que a veces cosas que nos han contado puede que no sean así. Así que ya os dejo con él. Espero que después nos dejes un tiempo para que ellos te puedan hacer preguntas. ¿Sí? Y como ya sabéis, nos acompaña la profesora Cristina Portillo, es jefa, para los que no, los invitados nuevos, jefa del Departamento de Ciencias Sociales de aquí del Reyes Católicos. Y tenía mucho interés en estar hoy aquí, sobre todo que el alumnado nos acompañase. Así que adelante. Primero quisiera agradecer a las autoridades del Colegio Reyes Católicos por haberme invitado de modo tan amable para hacer lo que es más importante de hacer para mí, que es conversar con ustedes. En realidad, a partir de una introducción, presentando las ideas, lo importante es pensar en ellas y cuestionarse para ver qué tanto de eso puede asimilar uno. Lo cierto es que se trata fundamentalmente de averiguar quiénes somos. O sea, algunas personas podrían pensar, quizá algunos de ustedes, que ya sabemos perfectamente quiénes somos, pero si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos o sabemos mal cuál es la trayectoria que ha venido quedando, la estela que ha venido quedando antes y conformándonos a nosotros, poco podremos saber sobre quiénes somos y también sobre quiénes seremos, hacia dónde vamos. Y no me refiero solamente al ser colombiano, sino en general, si se quiere, a la condición hispánica, es decir, ¿qué significa ser hispánico? ¿Qué significa hablar español en un mundo como este? Además, incluso, como ustedes han visto, a pesar de todos los problemas y contradicciones que la propia España vive con respecto a su lengua y a su identidad, ¿qué significa entonces el problema de la identidad? Si he escrito estos libros es porque desde hace muchos años me intrigaba profunda y poderosamente el hecho de que yo amara con tanta fuerza la lengua y la tradición de la que provenía y al mismo tiempo respirara un ambiente de profundo desprecio o desconocimiento o de prejuicios con respecto al hecho de ser hispánico. Quiere decir, hablar español. Como ustedes saben, España fue el producto de mezclas inmensas, casi se diría, no infinitas, pero tan innúmeras que es difícil reconocer qué es y qué resultó ser a la larga ser español. Si eso fue así en el extremo occidente del mundo conocido hasta entonces,
pues mucho más dramática se convirtió la situación al migrar hacia el oeste por el océano entonces infinito y que después empezó a ser surcado con maestría y con conocimiento por las naves españolas. En otras palabras, estamos hablando de la evolución de siglos, de la evolución de la cultura. Lo primero que habría que decir para tratar este tema de por qué fracasa Colombia o Colombia, historia de un olvido, es que partimos del hecho de que nos parecemos más a los que vinieron que a los que estaban aquí. Por nuestra raigambre, por nuestra idiosincrasia, por nuestros valores, por nuestra lengua, religión, costumbres, prácticamente todo lo que hacemos es en alguna forma secreta y no declarada una continuación de lo que hacían en España hasta el siglo XV. Para comprender la historia de Colombia, como en general la historia de América, es imprescindible conocer, como ustedes la conocen, la historia de España. Pero no solo conocerla, sino interpretarla. Incluso interpretar momentos muy duros, muy difíciles, muy contradictorios, muy paradójicos de la historia española, como fueron en general los siglos XIII, XIV, XV, los 3 siglos finales de la Reconquista, plagados de guerras, de muerte, de venganza, de odios, de incomprensión y sin embargo, al mismo tiempo, en una tierra que había sabido comprenderse por 1000 años. Porque aunque no hubo convivencia perfecta, el judaísmo y el islam, los árabes, los visigodos, gente de muchísimos orígenes, había convivido en la tierra española durante 1000 años y habían hecho una civilización extraordinaria, brillante, de la que en general sabemos muy poco. Y uno se preguntaría, ¿y un colombiano qué tiene que ver con eso? Pues tiene todo que ver. Mi hipótesis es la siguiente, formulada de una vez, para que no sea muy pesado en mi evolución. Ser colombiano significa ser hispánico, ser colombiano desde el punto de vista cultural. Y los colombianos no somos los únicos que somos hispánicos, hay más de 28 naciones que comparten esa condición. En alguna forma, incluso hasta muchos millones de filipinos son hispánicos, por el nombre, por la tradición, por los apellidos, por las huellas que quedaron de un pasado cuyas condiciones no terminó de fraguarse nunca del todo, por lo menos. La condición hispánica es una condición problemática, paradójica, imperfecta. Habría que decir que hubo muchas Españas y nosotros somos fruto de una de ellas. ¿Cuál? Precisamente la España morisca, llamada durante un tiempo judeoconversa o morisco-conversa y después cristiano-nueva, a partir del siglo XV de los estatutos de limpieza de sangre de 1469. A partir de una requisitoria que hiciera Pérez Sarmiento en ese tiempo, empezó a haber una lucha particularmente intensa que quizá se había iniciado con la peste negra y con otras muchas desgracias que se abatieron sobre España y sobre toda Europa y sobre el mundo entero en los siglos anteriores. Y eso fue marcando un periodo de profunda desconfianza. ¿Quién era uno? ¿De qué familia provenía? ¿De qué apellido? ¿De cuántas generaciones eran cristianas? ¿Cuántas habían sido quizá moras, quizá judías? Eso no lo sabía nadie con precisión y mucho más en ese tiempo cuando no se tenían las formas de conocer el pasado que tenemos hoy. En todo caso, la España del siglo XIV y del siglo XV fueron sitios muy desagradables para vivir, especialmente si uno era cristiano nuevo. Perdieron las tierras en el sur de España, se produjo un fenómeno muy estudiado y muy conocido en lo que se llama el periodo tardomedieval español, que fue la repoblación casi total de España, de manera que lo que hoy es Andalucía y Extremadura empezaron a tener una población completamente distinta de la que habían tenido durante siglos y milenios. Y esa población empezó a buscarse un destino
que, por decirlo así, estaba arrinconado por el hecho de que el mar infinito, el océano infinito, no era remontable fácilmente. Durante mucho tiempo quedó la única alternativa de refugiarse en África, en el norte africano. Esa circunstancia marcó la pauta prácticamente de todo el siglo XV. Los portugueses lo habían hecho, luego era susceptible que los españoles tuvieran que hacerlo también, especialmente algunos de ellos que ya no podían seguir viviendo en España. Esa circunstancia tan penosa y tan dramática hizo que, además, una serie de individuos muy brillantes, relativamente generosos, o por lo menos presionados a ser generosos, hombres ricos que administraban el tesoro de los reyes católicos e incluso de otros nobles importantes en España, adquiriesen una sabiduría y un conocimiento extraordinarios. Piensen ustedes que el siglo XV fue el siglo en el que llegó a Europa la pólvora, el siglo en el que llegó a Europa la imprenta, el siglo en el que una gran cantidad de innovaciones marítimas y de navegación cambiaron por completo la manera de adentrarse en lo que se llama la mar oscura o la mar profunda. La navegación de altura se perfeccionó, un poco forzada por las circunstancias. De manera que cuando la expedición de Colón en 1492 parte el 1 de agosto con rumbo desconocido, con rumbo oeste desconocido, en ese momento, unos pocos días antes habían sido expulsados los judíos. Unos pocos meses antes el reino nazarí de Granada de Boabdil había caído. España era otra, se había unificado. Los reyes católicos pretendían, porque las circunstancias de ese mundo lo exigían, que todos los súbditos fueran católicos. No importaba en ese momento la profundidad de su catolicismo, incluso ni siquiera importaba mucho la sinceridad del mismo, sino que, al menos nominalmente, no hubiese más judíos y, en lo posible, el menor número de musulmanes posible. Esa contradicción de naturaleza política y religiosa, debido a un principio cuius reiu eius religio, que se practicaba ferozmente en la Europa de entonces, es decir, que el pueblo tuviese la religión del rey y no al revés, o de los reyes. Esa circunstancia marcó entonces la pauta de una transmutación poblacional y demográfica impresionantes en España. Afortunada, providencial, quizá fatídicamente también, la expedición tuvo éxito y a partir de octubre de 1492 y en los años subsiguientes, las rutas hacia el oeste quedaron abiertas y una gran cantidad de personas pudieron migrar buscando destino y buscando refugio en una tierra inmensa, salvaje sí, pero en muchos aspectos bienhechora, capaz de recibir a estas personas ansiosas de refugio, que no eran pocas. Hoy en día, según investigadores como Julio Valdeón Baruque, como grandes expertos españoles en la materia, se calcula que al menos el 40% de la población española de entonces estaba buscando refugio. En las condiciones propias de la vida posterior, quizá incluso hubiera llegado hasta el 50%. En ese orden de cosas, eso es lo interesante. Piensen ustedes que la colonización británica, por ejemplo, solo llevó unos pocos ciudadanos británicos a tierras americanas. Incluso la colonización portuguesa de un país pequeño solo llevó unos pocos portugueses a vivir permanentemente en sus colonias. Los holandeses eran todavía muy pocos, incluso eran en ese momento parte del imperio Habsburgo, del imperio de Carlos V. Luego, Europa estaba muy revuelta. Las condiciones además fueron agravadas dramáticamente por la Reforma luterana y por las guerras de religión que siguieron. Luego el siglo XVI también fue un siglo hirviente, terrible, fatídico en muchos aspectos. Así se conformó el mundo americano en medio de ese sufrimiento y en medio del descanso o del alivio que empezó a
a hacer posible que las circunstancias y las condiciones de la vida americana, a pesar de duras, fueran un remanso o fueran al menos un alivio para millones de personas que vivían en España. Esa condición, esa manera de vivir, es la que marcó el inicio de las comunidades americanas. En Cuba, en Puerto Rico, en México, en el Perú, en donde fuese. Recuerden ustedes que los dominios españoles iban incluso desde lo que hoy es el estado de Washington, es decir, en el estrecho Juan de Fuca hacia el sur, hasta la Tierra del Fuego prácticamente. Es decir, España había conquistado y recorrido y en alguna forma, al menos intentado colonizar prácticamente toda la América Occidental. El Oriente, como ustedes saben, había quedado en manos de Portugal o del rey de Portugal en virtud de una serie de tratados que precisamente un papa español, Alejandro VI, le permitió al rey de Portugal establecer a través del famoso Tratado de Tordesillas. Todos estos hechos los menciono y los menciono así de rapidez para que ustedes tengan en cuenta que hubo gran cantidad de conexiones entre España y el mundo americano. No es que vinieran unos pocos a hacerse dueños de todo. La vida era muy dura y muchos de ellos estaban forzados a venir. No tenían nada en España, solo persecuciones, solo ingratitud, solo malos recuerdos y por tanto abrirse a una vida nueva, establecerse en un lugar nuevo, fue una prioridad y un prurito para la mayor parte de ellos. En otras palabras, no solo tenían que dejar España, sino que además tenían que llegar, quedarse en la tierra que encontrasen y adaptarse y permanecer y prosperar allí, en esa nueva hispanidad de las Indias occidentales. Incluso ponerle nombre a la tierra, adaptarse a las condiciones propias de la misma, recibir más o menos bien el trato de los naturales, de los aborígenes americanos, que por demás pasaban desde la hostilidad hasta una simpatía, es decir, de unas tribus muy hostiles a otras muy amables y cálidas y hospitalarias. De todas maneras, las circunstancias propias del clima, la nueva vida, los esfuerzos, lo dura que era la vida entonces, todo eso ayudó implacablemente a que estos individuos se adaptasen, al menos en una primera generación. Piensen ustedes, las primeras generaciones de españoles que llegaron aquí debieron arribar entre 1495 y 1530, más o menos. Esas fueron las de los adelantados, los fundadores, las del Rodrigo de Bastidas y las de la que trajo a Jiménez de Quesada, a Belalcázar, en fin, a otros muchos personajes, quizá algunos heroicos, otros deplorables, cualquiera que sea la visión que tengamos de ellos. En todo caso, obviamente no eran hombres de paz, pero tampoco eran asesinos sin escrúpulos y sobre todo los individuos que vinieron a permanecer, a quedarse aquí, tenían una actitud fundamentalmente abierta a adaptarse a condiciones que por demás habían sido muy duras ya en España. Luego, esa circunstancia histórica particularmente marcó lo que llamamos la conquista o el siglo de la conquista, es decir, el siglo XVI. Yo escribí este libro, que se llama Colombia, Historia de un Olvido, del que estoy hablando hoy, para tratar de dar cuenta, al menos con los hechos que yo conozco y que he podido comprobar o leer, de lo que hicieron estos individuos españoles, hispánicos, de las muchas Españas que había y fundamentalmente andaluces o andalucíes o extremeños en las tierras de América. ¿Por qué? Porque ellos tenían apellidos recién adquiridos, una identidad católica recién adquirida. El compromiso era portarse bien. Si bien como moros o como judíos no los podía juzgar la Inquisición, como cristianos nuevos sí podía juzgarlos la Inquisición.
Y recuerden ustedes que las autoridades religiosas eran probablemente las supremas autoridades, especialmente en las zonas de colonización. O por lo menos eran muy importantes. En todo caso, ¿a qué venían estos individuos a América? En parte a esconderse, en parte a refugiarse, en parte a buscar un destino, un futuro, una vida. No necesariamente enriquecerse, porque las condiciones demostraron ser tan dramáticas, tan duras, que menos del 1% pudo en realidad enriquecerse. Es más, el viaje y la travesía le costaron la vida a más de 45% de los famosos conquistadores. Luego era una empresa mortífera, o por lo menos muy riesgosa. Y otros muchos vinieron simplemente a establecerse. Si cambiamos esa mentalidad de la leyenda negra, sobre todo británica o francesa, que ha establecido con tanta fiereza que los españoles venían aquí, o que todos los españoles venían aquí a enriquecerse, pues primero habría que decir que la mayoría no se enriqueció, segundo que muchos de ellos murieron en el camino, pero que además la inmensa mayoría de los que venían no tenía esa intención, es decir, solamente venía a establecerse y adaptarse porque no tenía más destino, porque no tenía otro horizonte, porque en España no había futuro para ellos. Esa condición probablemente es distinta a lo que ustedes, incluso en Historia de Colombia, les han enseñado. Parece que todos fueran patrones de indios y los trataran con una crueldad implacable, etc. ¿Hubo algo de eso? Por supuesto que sí, pero fue una minoría. Se puede demostrar que la inmensa mayoría de estos colonos vinieron a fundar poblaciones y las fundaron. Además, lo que hoy llamamos Colombia tiene la peculiaridad, para nosotros no muy importante, pero para ellos fundamental, de tener un río en el centro, el famoso río de la Magdalena. El río de la Magdalena permitió, y el Cauca, su afluente principal, permitieron a estos colonos penetrar tierra adentro hasta 1000 kilómetros, incluso hasta 1500 kilómetros, hasta lo que hoy es Neiva, por ejemplo. Desde las Bocas de Ceniza hasta Neiva fue posible recorrer el río y además había cordilleras al este y cordilleras al oeste. Estos sujetos que venían de Andalucía estaban acostumbrados a un clima promedio de unos 18 a 25 grados. Obviamente, estoy haciendo las cuentas en promedio porque obviamente el verano del sur de España es muy cálido, pero en el invierno estaban acostumbrados a aguantar temperaturas de 12, de 13. No eran gente que estuviese en la Castilla profunda, donde cae la nieve y donde la temperatura baja a -10. No, eran gente del sur de España, que tiene un clima parecido a lo que llamamos aquí clima templado. De la Ribera Andaluza, en fin, de una serie de lugares en donde claramente el invierno es muy distinto a lo que es en Alemania o Francia. En ese orden de cosas, encontraron una tierra, un clima y unas condiciones de vida parecidas, no iguales, pero parecidas y compatibles con los... Y la mayor parte de las fundaciones que se hicieron en lo que después llamaremos Colombia, se hicieron en la ladera de montañas intermedias a unos 1000 metros o 1200 o 1500 metros de altitud, con una temperatura promedio de 20 grados durante todo el año. Tierras además que estaban bien regadas por quebradas y ríos y incluso rehuyendo los grandes ríos, porque los grandes ríos tenían zonas muy malsanas, zonas selváticas muy malsanas. Estos individuos que tenían conocimiento de medicina y un refinamiento muy alto para su momento del Renacimiento, estos individuos se establecieron en poblaciones intermedias y hicieron comunidades de 200, 300, 500 personas que fueron pues los pueblos originarios de la vida colombiana, que muchos de ellos tienen nombres bíblicos, especialmente nombres del Antiguo Testamento. Además, estos individuos traían de su heredad judía o de su heredad morisca
una gran cantidad de elementos de vida, formas de vida y de adaptación y de idiosincrasia, una estructura de sociedad que simplemente trasplantaron a América. En otras palabras, por eso les decía al comienzo, somos más parecidos a ellos en nuestra cultura al menos. Es innegable que un país como Colombia, y en general cualquier país hispánico, es mestizo racialmente, somos mestizos racialmente, pero culturalmente, es decir, en los aspectos que tienen que ver con la forma de entender la vida y el mundo, que viene fundamentalmente a través de la lengua y la religión, esos aspectos eran hispánicos, y en este caso de la España del Sur, particularmente. Claro, hay matices, no todo es exactamente igual, no es lo mismo hoy ser mexicano que ser argentino, que ser colombiano, pero esa hispanidad fue penetrando y estableciéndose. Y lo curioso es que, a pesar de que había una gran cantidad de mitos sobre el dorado y sobre la riqueza de estas tierras, lo que hoy llamamos Colombia, por lo menos para los estándares de aquel tiempo, siglo XVI, XVII, lo que hoy llamamos Colombia eran tierras pobres. No había grandes minas, porque las minas de oro en Colombia son muy escasas. El oro es muy escaso. No había minas de plata, como si es el caso del Perú o de México, que eran los verdaderos potosíes de América, y que fueron descubiertos tempranamente por Hernán Cortés y por Pizarro y por otros exploradores. Los españoles eran excelentes exploradores, podían recorrer miles de kilómetros buscando minas, buscando lugares no solo económicamente rentables, sino posibilidades de vida que pudieran garantizar a la corona y a ellos mismos una auténtica riqueza. Y la verdad es que la encontraron, pero no en todas partes. América no era, digamos, increíblemente rica, primero, y segundo, la riqueza estaba distribuida de manera muy desigual. Luego, esa desigualdad en la distribución de la riqueza supuso que también, pues, el interés de la corona se dirigiese fundamentalmente, como era apenas obvio, a las regiones, en este caso el México y el Perú, o sea, el virreinato de la Nueva Castilla, el virreinato de la Nueva España, que fueron los dos auténticos virreinatos. De hecho, lo que hoy llamamos Colombia estaba partido a la mitad, porque era de la frontera de la Nueva España hacia el norte y de la Nueva Castilla hacia el sur. Ni siquiera tenía nombre. En el siglo XVI o XVII, lo que hoy llamamos Colombia ni siquiera se llamaba Nueva Granada, se llamaba la Tierra Firme, simplemente. Solo que tenía un río, el río de la Magdalena, que les permitió adentrarse y establecerse tierra adentro a cientos de kilómetros, incluso en zonas muy abruptas, para evitar o evadir una posible persecución, o por lo menos una posible localización. Ustedes nunca se han preguntado, por ejemplo, por qué más de la mitad de la población colombiana se llama Rodríguez, González, Martínez, Hernández, Suárez, López, Sánchez. Exacto, más de la mitad de la población se llama así. O sea, los plurales de Sancho, Pere, Lope, es decir, los plurales de los nombres, simplemente porque esos no eran apellidos originalmente, sino que fueron convertidos en tales cuando fue necesario tener un nombre y un apellido, una descendencia. Esos bautismos colectivos, esas apropiaciones de nombre, se hacían por la vía de lo que entonces se llamaba el extraperlo, es decir, por una serie de factores ilegales o por lo menos poco legales que evadían los cánones y las rutas principales de los convoyes que iban a Sevilla o a Madrid. En otras palabras, América se fue conformando con individuos, con personas y con culturas y con ideas que habían sido rechazadas en España. Se fue estableciendo discretamente y así se fue conformando la nacionalidad también, esa nacionalidad, digamos, discreta y socarrona que caracteriza al pueblo colombiano. ¿Qué caracteriza fundamentalmente una persona que ha crecido en generaciones y generaciones de persecución? Básicamente un temperamento receloso, conservador, más o menos cerrado y centrado sobre sí mismo.
muy poco proclive al cambio, o por lo menos muy lento para asimilar el cambio, sobre todo cambios abruptos. Eso explica el hecho de que aunque Colombia tiene costas sobre 2 mares, haya vivido siglos de espaldas al mar. Incluso eso explica el hecho de que tenga una capital tan remota como lo es Bogotá, una ciudad tan lejana del mar, que ha sido llamada por algunos célebres colombianos una suerte de Tíbet suramericano. Es decir, un país encerrado en sí mismo, con una población grande que hoy llega a los 50 millones y que incluso es una población mayor que la de la España de hoy, es mayor que la de la Argentina. El único país hispánico más poblado que Colombia es México, y México tenía sobradas razones para ser más poblado porque tenía una población indígena mucho más grande, un imperio, una serie de perspectivas y prerrogativas que le hicieron siempre grande. Y lo cierto es que después de México, el segundo país más poblado ha resultado ser Colombia. Y particularmente en la región andina, es decir, en ese triángulo que hay entre el Nariño y los límites norte de las 3 cordilleras, un poco extendido hacia el nordeste en lo que llamamos el occidente venezolano, que se parece mucho a los Santanderes colombianos, por su cultura y por su tradición. En todo caso, lo que pretendo decir es, no nos habían contado esta historia, y esta historia existe y es verosímil. El pueblo colombiano se originó ahí, en esa manera de vivir, de pensar, con familias de 12, de 15, de 18 hijos, que tenían una expectativa de vida relativamente alta, de 58 a 60 años, con una serie de factores favorables de clima y de formas de vida, con estrategias de autosuficiencia muy desarrolladas. ¿De qué vivían estos individuos en la Colombia del 16 o del 17? Fundamentalmente de productos que habían traído de España. Es cierto que habían asimilado la papa, el maíz, algunos productos americanos, pero si ustedes miran la dieta, es decir, ¿qué comía esta gente? Comía arroz, lentejas, frijoles, garbanzos, es decir, y carne de cabra primero y después de vaca, que trajeron toda de España o del norte de África. El animal fundamental en la construcción de la vida colombiana, por sorprendente que parezca, fue la mula. Sin la mula no habría Colombia. De hecho, los arrieros mandaban a las mulas delante a que abrieran camino en medio de la trocha y de la selva. Y esas trochas que abrieron las mulas resultaron ser los caminos y las carreteras por las que todavía hoy que transitamos, o por lo menos el paisaje y paraje originarios a través de los cuales fue posible atravesar estas montañas de modo tan abrupto. ¿Por qué se establecieron en las montañas lejos de todo alcance, aislados? Pues porque tenían miedo, porque las condiciones de su vida habían sido muy duras, porque tenían en la mente los hijos y los nietos que sus abuelos habían sufrido dramáticamente por haber vivido en tal o cual lugar, o por haber tenido este o aquel trato con aquel o aquella persona problemática o comprometida o mal vista, simplemente mal vista. Y por eso las comunidades fueron cerradas, recelosas, endogámicas. Endogámicas quiere decir que en esas pequeñas comunidades se casaban siempre los de una familia con los de la otra, incluso a veces primos, etcétera, lo cual explica muchos problemas de ese tenor que hay, sobre todo en lugares como Antioquia o Santander, y otros lugares, por ejemplo, la región payanesa, la región del Cauca. Es cierto que no todos, que hubo indígenas, es cierto que hubo comunidades indígenas relativamente grandes, pero no muy organizadas. Nunca hubo un imperio como el imperio incaico, nunca hubo un imperio como el imperio azteca, nunca hubo una organización chibcha o algo así suficientemente fuerte como para desafiar esa nueva forma de vida. Lo que hicieron fue integrarse a velocidades diferentes al mundo
al nuevo mundo, digamos, que había llegado desde España. Las tecnologías hispánicas, las formas de vida, la religión, la lengua, los valores, se desarrollaron con toda velocidad, con toda prisa. Muchos de ellos no tuvieron necesidad de aprender español, porque simplemente un niño aborigen había sido entregado a un convento a los 2 años o a los 3 años de edad, o a veces los propios curas lo habían criado. Por tanto, el niño era completamente hispánico desde su muy temprana infancia. Luego, esa circunstancia supuso entonces que aquí no hubo una lucha cultural. Eso es lo que explica, pues, como les digo, que los pueblos se llamen Betania, o que el río mismo se llame Magdalena o Jericó, y que la mayor parte de nosotros se llame Rafael, Raúl, Miguel, Gabriel, Sara, sí, Ruth, Raquel. Nombres bíblicos, nombres sobre todo del Antiguo Testamento. Una serie de personajes sutiles, discretos, con una mentalidad discreta, fueron marcando la pauta de esta sociedad. No era perfecta, no era completamente pacífica, pero era predominantemente pacífica. Ahora que se ha estigmatizado que el pueblo colombiano es un pueblo de salvajes y de bestias que, sobre todo en las redes sociales, se encarnizan unos con otros, la verdad es que no siempre fuimos así. O si eso estaba en nuestra naturaleza, porque es parte de la condición humana, estaba larvado o estaba encubierto. Era un pueblo relativamente aburrido. Los cronistas, incluyendo Juan de Castellanos, incluyendo personajes muy célebres y muy ilustres de España, decían que la vida era terriblemente aburrida, terriblemente monótona, no pasaban cosas. Era una especie de Suecia antes de avant la lettre. Pues, en todo caso, las circunstancias y la vida de la nación antes de la independencia fueron peculiarmente problemáticas para los cronistas, porque no pasaban cosas. Todo se desarrollaba en una suerte de tranquilidad y de sobriedad, y si bien no éramos los más obedientes a la corona, por lo menos fingíamos obedecer. Si la gente evadía los impuestos, por lo menos fingía que los pagaba. Y como no era un país particularmente rico, se le mantuvo en una especie de condición de tolerancia. La Iglesia misma, que fue la que realmente dominó el país durante 300 años, era una iglesia tolerante, era una iglesia moderada. En los archivos de la Inquisición en Cartagena, por ejemplo, hay muy pocos condenados a muerte, muy pocos. 10% de los que condenó el Tribunal de Lima, e incluso el Tribunal de Lima era relativamente moderado comparado con los tribunales en España. Luego, esas circunstancias suponen todos esos aspectos y suponen una nueva lectura de la historia. Es necesario entender la colombianidad desde una perspectiva distinta. La independencia tampoco fue algo deseado ni inventado por los colombianos, fue algo traído de Europa y de una serie de factores liberales que en ese momento presionaron. Y como hemos dicho varias veces, probablemente el verdadero libertador de América fue Napoleón Bonaparte, porque invadió España y llevó al rey al exilio y el ejército español se dispersó. Que antaño hubiera sido un ejército tan temible, se convirtió en una serie de bandas de guerrilla que resistían el peso y el yugo francés. Curiosamente, en 1810, piensen ustedes, el 20 de julio de 1810, ese año fue un año particularmente terrible y cruel en España, en el que todavía no lograban sacudirse del yugo francés. Y solo hasta 1812 fue posible, es decir, después que Colombia, España declara su independencia. ¿De quién? Pues de Francia. Luego, en ese ambiente, lo que llamamos guerras de independencia no fueron luchas ni siquiera militares contra el imperio, sino guerras civiles, entre partidarios de la independencia y partidarios de la corona y del viejo orden. El pueblo colombiano era peculiarmente conservador y por tanto mucha gente,
y no solo el famoso indígena Hualongo de Nariño, sino otros muchos se opusieron a los proyectos independentistas o los asimilaron de mala gana y muy lentamente. En otras palabras, ni siquiera fuimos los grandes adalides de la independencia. La independencia fue un poco una continuación de la colonia, al menos durante la mayor parte del siglo XIX, en virtud del aislamiento, en virtud de todos estos elementos que he mencionado. Colombia se ha venido a conformar como tal desde 1875 para acá, es decir, desde cuando el proyecto del ferrocarril unió, o por lo menos empezó a unir, territorios que habían estado aislados durante siglos. Las regiones, por eso mucha gente dice Colombia es un país de regiones, por eso no tiene una única ciudad, sino 24 o 25 ciudades relativamente importantes. Ese país se forjó sin que nadie lo decidiera, nadie lo dirigiese, sin líderes, sin grandes caudillos. Incluso el ejército o los ejércitos y las autoridades civiles eran muy débiles, muy contradictorias, seguramente corruptas, en fin, una serie de personajes venales y mezclados con otros individuos muy honestos, conformaron la Colombia joven de finales del XIX, comienzos del siglo XX. Y aún así, en el siglo XX se demoró en despertar a los cambios. Pero sin duda lo más importante que le pasó a Colombia en ese periodo fue la progresiva urbanización, cuando dejó de vivir en aldeas y empezó a vivir en ciudades. Las ciudades sí cambiaron para siempre la forma de entender el mundo. Y hoy, pues, que tenemos un 80% o quizá más de población urbana, que incluso aunque no viva en ciudades, tiene una mentalidad profundamente urbana, esa gente es la que tiene necesidad de acceder al pasado para empezar a tener una hipótesis y una idea de sí mismo menos superficial de la que hasta el momento, incluso por las autoridades y por los mismos académicos, se defiende como visión oficial de la nacionalidad colombiana. El libro entonces es para que ustedes se lleven una especie de baño de paradojas y de ideas, un poco como ya me había sido presentado en esta ocasión, para que reflexionen sobre qué significa ser colombiano, sobre qué significa ser hispánico, haber nacido en esta época, pero ser heredero de todas estas tradiciones, de todas estas contradicciones.